Vida es alma. Nos dio vida. El alma es la vida, tu pensar, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Y espíritu. Espíritu es la casa donde habita el Señor. Entonces, cuando el diablo ve que hizo un ser superior encima de los ángeles, ¿cómo estos van a ser más que los ángeles? Les diste cuerpo, les diste un alma, les diste un espíritu, les diste un corazón, y nosotros somos, le dio envidia. Y más cuando iba a nacer el Salvador Jesús, e iba a ser palabra, porque lo dice Colosenses, lo dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Al principio era el verbo, y el verbo estaba frente a Dios, ¿recuerdan? Pero Dios tenía que hacerse hombre, y va a venir de una mujer. No, se rebeló, y por eso, como le dio envidia, ahí entró. Y de Satanás, de él, así como Dios a nosotros nos dio aliento y vida, vino Satanás a manchar la obra de Dios. Es, por ejemplo, a esta agua que está limpia y pura, y yo la contamino y le echo veneno aquí adentro. ¿Me explico? Entonces, como viene un veneno bien venenoso aquí en esta agua, a pesar de que no se nota el veneno, y lo echo en esta botella de agua y lo bato, y si me encuentro la cántara de agua, la grandota que tienen ahí adentro, y sin que nadie me vea, aunque el veneno está aquí, voy y la vacío un chorrito al agua limpia adentro. ¿Qué pasa con esa agua? Ya vamos entendiendo. Así entró el pecado. Cuando digo pecado, no va a decir, ¿cuál pecado? Estamos hablando de la maldad. La parte venenosa de Satanás, así es como entró al ser humano. Porque esa maldad del diablo que venía en el ser humano, pongan atención en esto, porque la intención de Dios cuando nos hizo así, con esta carne, así bonitos como somos, íbamos a vivir para siempre. Para siempre. Y así dice el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, el ser humano, mientras permaneciese en comunión con Dios, no debería ni de sufrir, y mucho menos morir. Fíjese qué grande es el Señor. O sea, aquí vamos a vivir eternos. ¿Usted no se ha fijado los santos de la iglesia que sus cuerpos son incorruptibles? ¿Sí los ha mirado? Sí, Padre Pío. Santa Rita de Casia, el Padre Pío, el Santo Cura de Ars, ¿quién más? Santa Bernardina. Cuando exhumaron el cuerpo de una santa, Santa Margarita, no me acuerdo, la santa, cuando la estaban sacando, todavía sus manitas bien flexibles, hasta calientitas se sentía, y tiene más de muchísimos años muerta. La sacaron después de 50 años muerta, estaba flexible como si estuviese dormida. Sus cuerpos incorruptibles. ¿Por qué? Porque por eso son santos, porque murieron en gracia de Dios, murieron sin ningún pecado alguno, por eso son incorruptibles. Y ahí está bien comprobadito. Tenemos por fe de la iglesia que la Santísima Virgen María nunca murió en cuerpo, alma y espíritu, se fue al cielo. ¿Quién más se fue al cielo así? Ezequiel. Isaías. Así, imagínate, así nos hizo Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, como iban a tener muchos hijos la humanidad, entonces, no tapé bien la botella que me estaba tirando ahorita. Satanás echó su veneno. Imagínense la jarra de agua grandota que está ahí, representa la humanidad de todos los tiempos. Lo echó esa botella de veneno a la fuente de agua, que es la vida. Quiere decir que todos los demás que iban a nacer ya siendo pecadores. Por eso cuando nacimos con ese pecado que se le llama el pecado. ¿Cómo se llama?
Original. ¡No escucho! Original. ¡Más fuerte! Original. Por eso somos bautizados, para el perdón de ese pecado. Quiere decir que nosotros ya lo traemos por dentro. El rey David, cuando confesó su pecado de adulterio y que él lo reconoció y le pidió perdón a Dios, le dijo al Señor: tú sabes, Señor, que pecador yo soy pecador de nacimiento. O sea, tu pecado mi pecado bien lo conoces, y de nacimiento soy pecado, lo traigo desde el seno de mi madre. Ya entiendo ahora por qué hay tanta maldad. Dice, vamos a poner atención, esto se le llama, dice, y fíjese, dice en Romanos 3:23, dice así: porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Palabra del Señor. Vamos, Señor. Fíjese, mire, voy a compartir con usted, vamos a entrar un poquito de teología en el Evangelio de San Juan. Esto es para que nosotros vayamos entendiendo. Acá pido la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que con su gracia nos destape las orejas del alma para poder entender lo que Él nos va a decir. Esto es bien grave, hermano, y no le va a gustar. Ahí le va. Me gusta que está grabando porque ahí le va. Dice Juan capítulo 8, verso 33 en adelante. Dice así: respondieron: somos hijos de Abraham. ¿Hijos de quién? De Abraham. Abraham, o sea, el padre de la fe. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que lleguemos a ser libres? Jesús contestó: en verdad les digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no quedará siempre en casa. El Hijo, al contrario, estará para siempre en ella. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Palabra del Señor. Te alabamos. Vamos a traducir al español lo que está diciendo acá. Dicen los hijos de Abraham, es decir, los descendientes de Abraham. ¿Los descendientes de quién? De Abraham. Notemos que el judío es bien celoso y tiene bien marcadito el árbol genealógico familiar. Es una costumbre entre los judíos orientales en llevar como dicen en inglés, keep track, el conteo de sus descendientes, de sus ancestros. Nosotros los latinos nos vale. Yo le pregunto a usted, ¿conoció a sus abuelos? Sí, a lo mejor los vimos vivos. Yo no conocí, yo no alcancé a verlos vivos. Cuando yo nací, ya se habían muerto. Mi familia a lo mejor, bueno, antigua, pero yo ya no los alcancé. Yo no conocía a ninguno de mis abuelos, ni por el lado materno ni por el lado paterno. Otros sí tuvieron la dicha de conocer a los abuelos, paternos o maternos, pero a la tercera generación ya no la conocieron, ni por un lado ni por otro. A la cuarta generación mucho menos. Si usted, yo le pregunto quién de aquí sabe el nombre de sus bisabuelos, ya ni sé ni cómo va. Fíjese, es abuelos, y luego sigue bisabuelos, y luego sigue. ¿Sabe usted el nombre de sus bisabuelos? La hermana sí, pero nomás ella. ¿Quién más? ¿Sus tatarabuelos? No, pues ahí ya. Usted sí, pero se fijan que la mayoría no. Esto quiere decir que nosotros perdemos el conteo, perdemos la raíz de nuestro árbol genealógico. Usted no sabe si usted viene de sangre española, porque nosotros fuimos colonizados por los españoles, pero recordemos que en América llegaron los franceses. Mi hermano me llevó a Guadalajara, fui a Guadalajara hace poco,
Y mi hermano me dijo, te voy a llevar porque yo me vine joven de Guadalajara, así que yo no conozco nada. Lo único que conozco es el estadio y donde están las tortas ahogadas. Y ahí no conozco nada. Hermano de Dios. Ándale, ahí también conozco, pero ahí no comí porque me hicieron daño la primera vez. Así que ya no me acuerdo. Entonces mi hermano dice, te voy a llevar a un lugar que no conocías, y me llevó a una colonia francesa. Y él no me dijo, nomás te voy a llevar a un lugar, ¿dónde es aquí? ¿Quién sabe? Y llegamos y dice, ¿qué ves diferente? Oye, pues esto, oye, qué bonito está aquí, qué padre, todo de cantera, de este tipo de piedra muy diferente a donde está la Catedral de Guadalajara. ¡Ah! ¿Notas la diferencia? Oh, sí, la arquitectura es diferente a la del lado donde está la Catedral, los Hospicio Cabañas y todo eso. La arquitectura, la estructura es muy diferente, el tipo de piedra y todo. Qué bueno que notaste la diferencia. Y le dije, ¿por qué? Ah, porque allá era colonia española y acá era colonia francesa. Así que los franceses estuvieron en México, estuvieron los españoles, y quién sabe qué otro colado, qué otro mojado se vino por ahí, ¿verdad? Y a lo mejor se engancharon a una india mexicana y su ADN quedó en México. Toda mi familia, yo soy el más prieto de todos. Mis sobrinos, mis hermanos, son güeros, rubios, de ojos verdes, y me ven a mí prieto. Y cuando nos presentaron con otras familias, mi hermano, el de la India, oye, este es tu hermano. Nuestra sangre, nuestro ADN lo traemos de, si me estoy dando a entender, ¿de dónde viene nuestra descendencia? ¿Verdad? De generación en generación. Dígame, hermano. Mi abuela era francesa y mi abuelo era de España. Fíjese, ¿ven? Nuestra descendencia. Les estoy hablando porque fíjese, hace cuánto fue la invasión de los extranjeros y hasta esta fecha los hermanos blancos. Porque nuestra sangre viene. ¿Entendimos el concepto? Sí. Porque yo aquí los miro morenos, güeritos. Automáticamente yo sé que usted trae sangre europea. ¿Sí? Esa es la realidad. Si nos hacen una prueba del ADN, le van a decir, usted es sangre francesa, española o inglesa. Entonces quiero decir esto. Dice aquí la palabra de Dios. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nuestra sangre es de Abraham. Dios eligió a Abraham. Ahí sembró Dios la fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Nosotros, imagínense, el judío para decir yo soy descendiente, es más, una parte del templo de Jerusalén para poder entrar ahí, que se le llama el segundo patio, son 4 patios, el segundo se le llama el templo de Jerusalén o el patio de Jerusalén. Y a ese patio nada más entran los que traen la sangre de Abraham. O sea, si llegaba usted como mexicano, estaba la migra ahí. Soy mexicano, no, ni más, órale. Pero yo me hice citizen, me vale, usted no trae la sangre de Abraham, órale. Si quería contratar un coyote, no hay coyotes ahí. Nomás los que traen la sangre de Abraham. Y dice, nosotros, ¿cómo nosotros que tenemos la sangre de Abraham vamos a ser esclavos? Le dicen a Jesús. O sea, está hablando de esclavitud del pecado. Y Jesús dice, de verdad, lo dice 2 veces, porque le está hablando a incrédulos. Por eso, de verdad te digo, el que peca se convierte en esclavo del pecado. Estamos hablando de parte de teología, le voy a decir. Voy a hablar de esclavo y amo. Para ser, no puede haber esclavo si no hay un amo. En México hubo esclavitud. ¿Quién dice amén? Amén. En Estados Unidos hubo esclavitud. ¿Quién dice amén? Amén. En África se dio la esclavitud. Amén. En Inglaterra se dio la esclavitud. Claro, ahí es donde empezó todo, ¿verdad? Entonces entendemos muy bien lo que es el concepto de esclavo y amo. ¿Quién dice amén? Amén. Por ejemplo, si un patrón, no quiero decir yo porque es un muy mal ejemplo, supongamos que este es un patrón, donde está el lambón, donde está el libro, la Biblia.
Y él es dueño y yo soy el esclavo. Y yo trabajo en la finca, trabajo en el rancho, trabajo en la hacienda del patrón. Y si yo soy ay, algo me pasó a mi micrófono, ya no me oía. Ahí está. Y si yo soy su esclavo, y ahí en la hacienda, yo decido casarme, tener mujer, y tuve hijos con mi esposa siendo esclavo del patrón, la dinámica es que si yo tengo hijos y esposa, pasan a ser posesión del patrón. Esa es una ley de esclavo y amo. Y eso fue en África, fue en Inglaterra, fue en México, fue aquí mismo en Estados Unidos, y donde más que ha habido esclavitud es la ley del esclavo y del patrón. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Preguntas, inquietudes o traumas de aquí, no. Bueno, seguimos. Entonces, como usted es esclavo y tiene un patrón y tiene hijos, en el momento que nació el primer escuincle con greñas paradas y cachetón y gordo y prieto, pasó a ser posesión de... Ya no era su hijo. Si el patrón lo agarraba y le quería dar de chicotazos, el papá del patrón no podía meter las manos. ¿Sabe por qué? Porque si usted como padre del chamaco, usted decía algo, le hacía a los demás o lo mataba a usted. Así que se tenía que tragar su odio y su coraje. Se lo aguantaba. Es más, si usted se quería casar, el patrón primero se tenía que acostar con la princesa antes que usted. Esa es la ley del patrón. Así dice ahí: el que comete pecado es esclavo de ese pecado. Es decir, cuando uno comete pecado, ponga atención, el que se entrega al pecado, y cuando digo el que se entrega es cuando lo hace con su propia decisión y voluntad. ¿Cómo dije? Decisión y voluntad. O sea que tú tomaste la decisión y dijiste, yo lo hago. Por ejemplo, si aquel tío es casado y le llaman la atención las jovencitas de 15 años, 13 años, 17 años, 18, ya se les hacen viejas, y es casado sin vergüenza que él, y la tentación primero empieza, y ve a las chamaquitas que se ponen, bueno, las chamaquitas casi andan encueradas en estos tiempos, ¿quién dice amén? Son las quinceañeras y pobres chamacas salen encueradas. No me digan que no, porque nunca falta una bendita quinceañera el fin de semana y las chicas andan encueradas en la fiesta y la madre les compra el vestido. Y aquel sinvergüenza le gustan las chamaquitas y es casado. En el momento que puso el ojo en la chamaca, ¿cómo dijimos que la serpiente se arriba? ¿Cómo? Silenciosamente. La esposa no está escuchando cuando le está aconsejando al viejo sinvergüenza rabo verde. Mira, ¿ya la miraste? Las piernas, ¿cómo las tiene? No, tu vieja que las tienes llenas de astrillas. ¿Y tú qué harías con esta? Y se empieza a imaginar el rabo verde aquel. Y las chamacas, como hay muchas chamacas muy perturbadas, ahí le va ahorita lo que le dije, le voy a decir en el tema que sigue. Ahí le va. Cuando una mujercita crece sin el amor del papá, escuchadme bien lo que le estoy diciendo. Si cuando a su hija usted, papá varón, no tomó a su hija, la chiquió, la abrazó, y si usted no le dijo, esta es mi princesa, a esta no me la tocan, esta es mi niña, esta es la niña de mis ojos, si ella no sintió ese amor del papá, creció con el amor, y eso es necesario, es un fundamento que necesita. Es algo así cuando tú no le echas sal a los frijoles, tiene que llevar sal. Hay algo que viene vacío, algún elemento que faltó. Las niñas están hechas con ese elemento, esa pieza tiene que ser llenada. Inconscientemente, su subconsciente, como nunca experimentaron el amor del padre, varón, su papá,
Cuando nunca lo experimentaron, sin saber ellos buscan inconscientemente ese amor. Y como andan desesperadas en la vida, van y se meten con cualquier imbécil que se topan. Y salen embarazadas a los 13 años. Confunden, andan buscando algo que nunca experimentaron. Van y se meten y se casan con un ateo para acabarla. Pero no es borracho, sí, pero no cree en Dios. Y luego se quejan mi sobrina, ay Dios, que yo no sé qué hacer, mi esposo no quiere ir a la iglesia, ¿qué hago? Pues la culpa tú la tienes, te casaste, hija, con un ateo. Ahora te aguantas. Fíjate con quién te casas tú. Entonces, como uno tiene sus hijos, y aquel se entregó a ese pecado, y la chamaca como anda buscando amor, y miró que aquel hombre la miró, y le gustó, y dice la jovencita, me miró, finalmente un hombre me miró, y se arrima y el rabo verde le habla, y como el papá nunca le dijo, tú eres mi princesa, y ya es un viejo rabo verde experimentado, sabía qué decirle a la chamaca, y le gustó, pero nadie lo sabe. Shh, es un secreto. Que llamadera me traen aquí, hermano, le llevan mi teléfono a mi esposa, por favor, ven. Gracias, hermano, Dios me lo bendiga, yo le voy a pagar con muchos hijos. Entonces le dijo que sí, gracias, brother. Le dijo que sí, y ya saben, ¿para qué les platico el resto con detallitos? Como le dijo Chávez, como le dijo el padrecito a Chabela cuando se confiese, no me digas los detalles, desgraciado. Quiere decir que sí lo veo, pero no sé qué. Y sucedió, ya entró el pecado ahí. Los dos se entregaron, le entregó sus derechos. ¿Sí me explico? Fue más fuerte la tentación, fue más fuerte el momento de pasión. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Que entregó sus derechos, o sea, se dobló como un rey. Y el diablo que lo sedujo es un demonio que se llama adulterio. He orado en liberación muchas veces. A veces les pregunto, ¿cómo te llamas en el nombre de Jesús? Una vez le estaba diciendo un hermano Rita que respondió, no estaba yo ahí todavía, no llegaba, y le responde el diablo y le dice, me llamo, yo soy el de espíritu de aborto. Ay, María Purísima. Otros dicen, me llamo Envidia. Tienen su nombre, se materializa. El pecado que uno se entrega, hay un demonio que lo seduce. Y como ya está en el corazón, está en el alma del sinvergüenza, aquel el espíritu de adulterio, ya se le va a hacer imposible dominarse ante tal situación. ¿Me estoy explicando? Sí. Por lo tanto, ese pecado ya está dentro de la persona. Y para él ya va a ser su presa. Ese pecado lo va a dominar y se convierte en esclavo. ¿Por qué habría yo de acostarme con esta vieja que ya, la verdad, ya está vieja, arrugada, ya, cuando una jovencita ya les halló el modo, cómo llegarles? Como por qué él tendría que seguirse acostando con la vieja arrugada cuando se puede acostar con una jovencita de 15, 16 años. Ante la mentalidad de ese hombre no tiene lógica, por lo tanto, entre más lo siga haciendo, más se hunde en la misma cochinada. ¿Me explico? Y se convierte en el esclavo de ese pecado. Ahora ya entiendo por qué tantos animales puercos van y violan a una criatura. Porque hay un demonio que los seduce. Porque se entregaron a ese pecado. El que peca se convierte en esclavo. Y yo no más estoy dando el ejemplo de pero hay muchos. Pero si se entregan el pecado del vicio, y dice ahí, el hijo, aquí viene la parte scary, dice, el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no quedará siempre en casa. ¿Cómo? No
casa. Supongamos que yo soy el esclavo del patrón ese. Y tuve mis hijos en la finca, en la hacienda. Y resulta que yo me morí en un accidente, me caí de un caballo. Y mi esposa ya con el patroncito. Pues se murió mi esposo y pues ya somos libres, ni más. Tú me perteneces. Tus hijos me pertenecen. ¿Ya vamos por dónde vamos? ¿Entendemos? Entonces ahora el hijo pasa a ser mí. Y el demonio de pecado que estaba en el papá sinvergüenza se queda en el hijo. Los hijos. Tengo una pasa a los hijos y a los hijos. Hace poquito, la semana pasada, estaba hablando con una hermana y ella me decía, ¿sabe? Yo ando de chismoso predicando por todos lados. Fue en un lugar lejos, no creo que fue aquí, fue en un lugar lejos. A veces estoy en Chicago, a veces en San Francisco, a veces ando en Oregon, a veces en Texas. No fue aquí cerquita, gracias a Dios, bendito sea, pero por allá lejos de allá, cerca de allá, sí. Pero bueno. Andaba en una de mis misiones y una hermana se me arrema a platicar conmigo. Hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿cómo no? Y empezamos a platicar. Y es que yo no sé qué pasa conmigo. ¿Qué le pasa, hermana? Es que no puedo orar. ¿Cómo? Si es bien fácil. Lo único que tiene que hacer es platicarle a Dios, así como platicamos usted y yo. Usted platica con la persona del lado. Así ya no, es que yo no puedo. ¿Cómo? Mire, llego y me hinco y quiero abrir y como que algo o alguien me pone la mano en la boca. Muy fácil. Entonces dígaselo con los pensamientos. Tampoco. Como que me los borren así. No se me viene nada y no le puedo hablar al Señor. A ver, esto es muy raro acá. Y empiezo a hablar con ella. Y se le vienen pensamientos impuros. Se le vienen pensamientos perturbadores, fuera de lo normal. Sí. A ver, es que me da vergüenza. Dígame. Me da vergüenza. No, dígame. Si usted quiere que la ayude, dígame. ¿Qué pensamientos vienen? Es que no me atrevo a voltearme a ver un Cristo. Dice, cuando en la oración usted estaba diciendo en la oración, volteen a ver el Cristo. Cuando yo a veces hago oraciones de sanación, o más que nada, le pido al Señor por sanación, a la gente le digo, voltea a ver el Cristo. Normalmente en las prédicas que he ido, tienen un Cristo grandote, que me gusta que pongan un Cristo grandote aquí atrás así al frente de todos. Y me dice, no puedo. Cuando usted decía voltear a ver el Cristo, yo no podía, yo me mantenía agachado. Y yo tenía un Cristo ahí. Vea mi Cristo. Vea mi Cristo. Que vea mi Cristo en el nombre del Señor. Es que no puedo. Y digo que está bien. ¿Por qué no puede? Porque cada vez que lo veo al Cristo teniendo relaciones sexuales con la Virgen María. Imagínense. Y yo empiezo a ver, vamos a platicar usted y yo. ¿Qué más se le viene a usted? Una tentación inmensa, una atracción que me arrastra, que yo sé que está mal, pero no puedo, pero estoy como amarrada, como queriéndome, me estoy agarrando del último hilito, hermano. Esta es mi desesperación. Igual, quiero acostarme con alguien más que no sea mi esposo. ¿Cómo? ¿Sí? Es un deseo que me arrastra, que me seduce, que me lleva. ¿Pero por qué? No lo entiendo, por eso quiero que usted me ayude. Empiezo a pedir Espíritu Santo, le dije, hermana, platíqueme de su mamá. ¿Y qué tiene que ver mi mamá de esto? Platíqueme de sus abuelos. ¿Y qué tienen que ver ellos en esto? Piense tantito. ¿Qué hizo su abuela? Y que se suelta llorando. Le ponía los cuernos a mi abuelo. ¿Qué hace su mamá? Y se agarra llorando. Dígame qué hace su mamá. Cada ratito le pone los cuernos a mi papá. ¿Y qué quiere hacer usted? El que se entrega al pecado es esclavo del pecado. Por eso los papás que están en el vicio, que les gusta tomar, les gusta apantallar para caer bien, después se quejan de por qué los hijos salen
peor de sinvergüenzas que él. Ese es el pecado, hermano. Lo peor de todo es que no hay solución. No hay cura. Es como el cáncer. Ya una vez que le dio cáncer, ya valió gordo. Cuestión de tiempo. Se me olvidó si hay cura. Sí hay. Se llama Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Dale un aplauso. Se llama Jesús. Póngase de pie. Dale un aplauso al Señor. ¡Qué pero hermano! Cierre sus ojitos tantito. Le voy a platicar algo y quiero que lo medite con los ojos cerraditos. Cuenta la historia que había un hombre, un rey, que en el 50 aniversario de su reinado, como costumbre, tenía la sorpresa de dejar libre a uno de sus esclavos. Pero él hablaba con los esclavos y les decía: ¿por qué quieres que te libere? ¿Por qué te encerraron aquí? Oh, me encerraron aquí por equivocación, porque decían que yo maté a una persona, pero no es cierto, yo no tuve la culpa, solito se cayó y se mató, y yo no hice nada malo, y me metieron aquí. Está bien. ¿Por qué tú estás aquí?, le pregunto a otro. Porque dicen que yo cometí adulterio con las personas y me metí con otras mujeres, y eso es penado aquí en este pueblo, pero le juro que yo nunca hice eso. Me confundieron con otra persona y justamente me metieron al calabozo, pues estoy acá. Y así le preguntaba a todos, y todos excusaban su motivo por el cual estaban ahí. Finalmente, allá mero atrás estaba un hombre con su cabeza agachada, avergonzado. Y le dice: a ver, quiero ir a aquel que está allá mero atrás. Acérquese. No quería. Acérquese. No quería. Tráiganme a aquel que está allá atrás. ¿Por qué usted está aquí? Yo no merezco estar aquí, su majestad. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador, yo soy un ladrón, yo soy un asesino, yo soy un violador, yo soy esto, yo merezco la muerte. He pecado contra Dios, contra mí, contra todo el mundo, yo no debería ni estar vivo. Y decía: voy a dejar libre a este hombre. Y todos reclamaron: ¿por qué lo dejas libre si esto lo acaba de decir? Es un asesino, es un violador, es un adúltero. Dice: precisamente por eso, para que no me eche a perder a todas las palomitas blancas que tengo aquí. Hermano, ¿cómo usted se siente? Dice la palabra de Dios: todos pecaron, todos, yo, usted, el sacerdote, todos. La cosa de acá, hermano, si usted reconoce que tiene que entregarle algo al Señor, usted se lo entregue. No le estoy diciendo que confiese aquí su pecado, sino que va a llegar el momento. Pero si usted quiere desprenderse de algo, si usted quiere entregarle al Señor algo,